gracias a los organizadores y colaboradores de SEDEXPO por permitirme exponer hoy esta charla, que trata sobre las evoluciones de los servicios de comunicación con el 112 y las aplicaciones basadas en el estándar PMEA. Mi nombre es Javier Cabas, para los que no me conozcáis, y trabajo para la compañía de Veryware. Personalmente llevo involucrado en el sector de las emergencias desde hace más de 20 años y he participado activamente en la definición de los estándares internacionales relacionados con el Enhanced 112, con el eCall, con Public Warning System y últimamente con el estándar PMEA. Veryware es una compañía francesa que forma parte de un grupo mayor llamado Chaps Vision. Chaps Vision es una compañía de más de 500 empleados y tiene una facturación relevante de más de 100 millones de euros. Y dentro del grupo de Veryware se encuentra bajo el paraguas de Flandran Technologies, que se encarga de proporcionar soluciones para la administración pública, sobre todo en los sectores de defensa, inteligencia, seguridad, emergencias. Al final, el objetivo último es garantizar la independencia tecnológica y la soberanía tecnológica de los países, proporcionando soluciones de gran impacto en los pilares que conforman la ciberseguridad y la seguridad de los países. Disponemos de sucursales en diferentes países, entre ellos España. La filial española en concreto fue creada en 2013 para liderar la unidad de negocio de emergencias del grupo. Aquí desarrollamos nuestra plataforma Gale, que alguno de vosotros ya conoce, aprovechando el talento español y todas las palancas que nos ofrece el grupo a nivel internacional. Tenemos convenio de colaboración con diferentes universidades y un laboratorio de innovación que permanentemente está proporcionando evoluciones útiles, vamos a llamarlas, para el sector de las emergencias. Nuestra charla va a estar dividida en tres partes. Una primera, más o menos unos 15 minutos, que habla sobre las nuevas soluciones de comunicación con los centros 112, siguiendo la línea que marca la legislación europea y la legislación española al respecto. Una segunda parte de también otros 15 minutos más o menos, que habla sobre las apps PMEA. Y una tercera parte de preguntas y respuestas que no debería llevarnos más de 15 minutos si no queremos que nos regañe la organización, ¿vale? Entonces, empezamos con la primera parte. En el contexto actual, saben ustedes que cuando hablamos de servicios de comunicación con los 112 es obligatorio hablar de la nueva regulación europea, que los países están transponiendo casi de manera calcada a las legislaciones nacionales. He querido destacar tres textos: el Código de Comunicaciones Electrónicas Europea, la Directiva de Accesibilidad y el nuevo acto delegado que saldrá a final de este año para completar parte de los párrafos del Código de Comunicaciones Europeo. Evidentemente estos textos tienen objetivos mayores, pero en lo que se refiere a comunicaciones de emergencia, vienen a exigir, y resumiendo mucho, que las comunicaciones con los servicios de emergencia deben ser accesibles. Esto significa que los Estados miembros de la Unión deben mejorar su capacidad para atender a ciudadanos que tengan limitaciones en la comunicación, incluyendo los ciudadanos extranjeros que están en itinerancia. Siendo un pelín más precisos, la nueva regulación exige una evolución bastante profunda. La premisa es pasar de la gestión de llamadas de emergencia basadas en voz a la gestión de comunicaciones de emergencia en general, proporcionando a los ciudadanos canales no solo de voz, sino también vídeo, texto, intercambio de pictogramas, etc. Estos nuevos canales
deberían potenciar las capacidades de comunicación de los ciudadanos, aunque éstas fueran limitadas. Y también debe garantizar que los ciudadanos europeos en itinerancia puedan recibir un servicio equiparable a cuando están en casa. Esto último lleva implícito muchas cosas que se han señalado antes. Lleva implícito que los Estados miembros deben rediseñar los procedimientos para poder atender convenientemente a los ciudadanos, probablemente ayudando a los operadores del 112 mediante formación, para atender a los ciudadanos con limitaciones mediante estos nuevos canales, quizá habilitando la asistencia de especialistas y probablemente un largo etcétera. En cuanto a la fecha límite de implementación que exige la regulación, la Directiva de Accesibilidad habla del 28 de junio de 2025. La verdad es que la directiva permitía cierto margen a los Estados miembros en cuanto a la fecha, pero hemos de decir que la mayoría de ellos al final han mantenido en Europa la fecha de 2025, incluyendo España, donde la legislación en torno a accesibilidad ya estaba bastante avanzada comparada con otros países. Así que 28 de junio en concreto de 2025. A ver, creo que me he saltado una. Ahí está. Pues bien, teniendo en cuenta esta legislación, ahora toca preguntarse cómo los Estados miembros piensan cumplir con la misma. ¿Cuál es el roadmap para pasar de la comunicación por voz a habilitar además estos canales de comunicación con los ciudadanos, incluyendo los extranjeros? Pues bien, lo que están haciendo los países es trabajar fundamentalmente en dos líneas de trabajo. Una a corto y la otra a más largo plazo, condicionada por la progresión de los servicios de comunicación de las operadoras móviles. La primera iniciativa más a corto plazo es habilitar el uso de apps para la comunicación con el ciudadano, conectando las apps de los ciudadanos con los centros 112 de Europa a través de la red PEMEA, que permite habilitar el roaming entre países. La segunda línea de trabajo es esperar a que los operadores proporcionen comercialmente servicios todo IP de comunicación multimedia, por así decirlo, en el core de la red de telefonía, tipo vídeo sobre LTE o RCS. A este respecto, cabe decir que es a corto plazo la primera porque la tecnología está disponible y las apps están disponibles. La segunda es a más largo plazo porque las operadoras, aunque sí tienen un estándar en ETSI que define cómo gestionar la voz sobre IP, el llamado VoLTE, ¿no? Voice over LTE, y también los PSAPs están ya conectados a las redes de los operadores para gestionar llamadas de voz, aún no disponen, por el contrario, de estándares que les digan cómo deben proporcionar el acceso multimedia, por vídeo o por texto en tiempo real, con los servicios de emergencia. Y esos estándares tardan tiempo. Al final es una maquinaria que debe poner de acuerdo a todas las operadoras para que sea interoperable y tarda tiempo. De hecho, si nos fijamos realmente, ni siquiera existe el servicio SMS al 112. Por eso no funciona en roaming. No está definido en los estándares y no es interoperable. ¿Vale? Entonces, esas son las dos líneas de trabajo que están comenzando a aplicar los diferentes Estados miembros. Eso está muy bien. Técnicamente, los canales de comunicación, texto, vídeo, se pueden implementar en un periodo relativamente corto, pero queda la segunda parte, que es formar correctamente a los que tienen que atender esas llamadas, a los que tienen que dar servicio para atender a ciudadanos con limitaciones en la comunicación. Y aquí de nuevo tenemos dos escenarios de lo que se está haciendo en Europa, ¿no? Hay un primer escenario también a corto que pasa por aumentar la información inicial que tenemos del llamante.
algo ha mencionado antes mi compañero Fernando. La idea es que se pueda recibir del llamante tanta información como sea posible para que en el otro extremo se pueda elegir el receptor o los receptores de la comunicación más adecuados. Por ejemplo, si es extranjero, si no es extranjero, si el llamante tiene discapacidad o no. ¿Qué discapacidad? ¿Puede usar vídeo? ¿Tiene que usar texto en tiempo real? En función de esas informaciones, que el estándar, digamos que la legislación llama información contextual, que es información añadida a la localización precisa, en función de esa nueva información enriquecida, se puede elegir el modelo de comunicación en el 112. ¿A qué operadores tengo que conectar? ¿Cómo de equipados tienen que estar? Tienen que tener una interfaz gráfico con cámara, con texto para poder escribir. Tienen que conectar a esos intérpretes de lenguaje de signos que son fundamentales para esa comunicación. ¿De acuerdo? O sea que esa primera línea de trabajo a corto consiste en enriquecer la información del llamante. La segunda parte, que seguramente tardará bastante más, es la de ayudar a los PSAPs en el procedimiento de atención, formarlos adecuadamente y escribir los protocolos, escribir cómo deben atenderse esas llamadas. ¿Vale? En cuanto al estado actual del arte en Europa, algunos países y algunas regiones ya han empezado, ya han iniciado el proceso, han implementado o han desplegado aplicaciones y se han conectado a la red PMEA, proporcionando con ello acceso multimedia a los ciudadanos a través de apps. Aquí en España también hay 3 regiones en concreto que ya han iniciado el proceso: Andalucía, Extremadura, País Vasco. En Europa los países que no han iniciado aún ese proceso de conexión a PMEA previsiblemente reservarán presupuestos el año que viene, de manera que los 112 podrán disponer tecnológicamente de los nuevos canales para entre 2023, 2024, dependiendo del ritmo de cada región, y 2025, definan los protocolos, prueben técnicamente y afinen los nuevos procedimientos de atención por parte de los operadores del PSAP. Y, si fuera necesario, de terceros, los llamados Relay Services, aquellos que ayudan a los operadores, como los intérpretes del lenguaje de signos, durante la comunicación con los ciudadanos. En cuanto al roadmap de las operadoras, tenemos por aquí a Telefónica, lo podrá confirmar. Para proporcionar los canales multimedia interoperables en toda Europa, pues bueno, a ver, lo siguiente no puede interpretarse como una oposición común de todas las operadoras en Europa. Pero la GSMA, que es la asociación GSM, dio un feedback al último acto delegado que sacó la comisión, que iba en la línea, decía cosas como: si se debe proporcionar texto en tiempo real, lo haremos cuando los servicios estén comercialmente disponibles. Si hay que implementar servicios multimedia, pues se debería preferir el uso de aplicaciones para ello. Todo ello va a requerir importantes desarrollos y probablemente impactos, retrasos en las operadoras, y no solo en las operadoras, sino en los teléfonos. Y por encima de todo, hay que establecer los estándares necesarios para que las operadoras sepan cómo dirigir esas llamadas multimedia hacia los 112. De nuevo, la voz está resuelta. Los servicios multimedia no están implementados en las operadoras. Así que falta trecho. De ahí que dijéramos al principio que las apps y la red PMEA es, digamos, lo único que buenamente se puede hacer si queremos cumplir con las fechas que marca la legislación. Después el futuro dirá, seguramente las operadoras evolucionarán, será bienvenido,
y tendremos accesos por vídeo y por texto enriquecido y demás. Pero hay que asumir, en mi opinión al menos, que PMEA y las apps constituirán el método elegido en primera instancia. Si asumimos eso, conviene saber cómo se despliega la red PMEA y cuáles son, sobre todo, los mecanismos de seguridad que se definen en el estándar PMEA. El estándar ETSI define una solución de comunicación muy segura, altamente segura, en el que todos los elementos de la red PMEA, los nodos y las ramas de la red, se conectan punto a punto desde un entorno seguro a un entorno seguro y mediante comunicaciones cifradas. El estándar está muy bien pensado y rompe el mito de que vamos a abrir el acceso desde Internet directamente a la red interna de los PSAPs. Ni hablar. Si uno se revisa el estándar, ve que aquellos son comunicaciones punto a punto entre nodos desplegados en un entorno seguro y nodos desplegados en un entorno inseguro y cifrados, ¿vale? Los entornos seguros de los que hablamos deben cumplir con las regulaciones nacionales de seguridad. Todos los países tienen esquemas nacionales de seguridad muy parecidos entre sí y son bastante restrictivos, definen muy bien cómo se debe habilitar la comunicación entre Internet y las redes internas, ¿vale? De hecho, en muchos países los nodos de la red PMEA se despliegan en las propias redes de los PSAPs, que son entornos seguros, ¿vale? Si no es en las redes de los PSAPs, en los entornos de administraciones dependientes del Ministerio del Interior. Bien, según el estándar, entonces, todas las apps que quieran conectarse a los centros 112 de Europa solo podrán hacerlo proporcionando un nodo que el estándar llama AP. Es como el access point para las apps. Ese nodo debe estar desplegado en un entorno seguro y ser funcionalmente 100% compatible con lo que define el estándar. Por cierto, si alguno tiene curiosidad, la norma del estándar ETSI es la 103.478. Igualmente, los PSAPs que quieran conectar los sistemas de dispatching a la red PMEA solo pueden hacerlo a través de un nodo que se llama Terminating PSP o algunas veces llamado también PIM, el PSAP Interface Module, que también debe estar desplegado en un entorno seguro y ser compatible con el estándar. Entonces, ¿cómo se despliega la red PMEA en Europa y cómo se conectan las apps y los PSAPs a ella? Básicamente, la red europea PMEA está formada por diferentes ramas de red desplegadas en cada uno de los países. En el dibujo, cada uno de los circulitos representa la rama de red de un país. Y he representado en verde los países que ya han comenzado a desplegar apps y PMEA, en naranja los que tienen pensado empezar el año que viene y en azul los que aún no se han pronunciado. Si os fijáis, solo por la gama de colores hay movimiento. Ya hay movimiento. Más de la mitad de los 27 países que he representado ahí están ya con la idea de hacerlo, ¿vale? Como decía, todas estas ramas, todos estos círculos representados, están formados por nodos de red que se despliegan en entornos seguros y típicamente en los entornos del PSAP. Bajando un pelín de nivel, he representado una de las ramas nacionales, en este caso la de España. Cada rama nacional puede estar formada por una o más subramas regionales, sería el caso de España, con cada una de las comunidades autónomas, y en caso de que existan estas subramas regionales, todas ellas, de nuevo, desplegadas en entornos seguros. Aquí en España, en verde, están las 3 comunidades autónomas que he comentado antes, y en azul las demás, porque aún no habéis iniciado el proceso, al menos oficialmente, ¿vale? Y ya sin bajar más de nivel, simplemente decir que los nodos mínimos que componen cada rama regional de la red PMEA son 3. El PSP, el ASP y el PIM. No voy a explicar ahora técnicamente qué significa cada uno. Pero sí que hay que mencionar que estos nodos pueden instalarse, pueden desplegarse de manera distribuida
uno en cada región, o puede desplegarse de manera centralizada, como se quiera. Los nodos se comunican entre sí sin necesidad de añadir nodos intermedios nuevos. Por configuración, por diseño, se pueden hablar todos con todos. ¿Vale? En cuanto a la conexión de las apps y los PISAPs, pues la idea es que esta rama nacional o estas subramas unidas o desplegadas de manera centralizada ofrezcan un API único a los sistemas de despacho de los diferentes PISAPs. Un API a través del cual van a poder gestionar las llamadas multimedia con cualquier app. ¿Vale? Es importante remarcar que es un único API, independientemente del número de apps que se conecten al otro lado, la comunicación siempre va a ser la misma. Te va a venir todo por el mismo API y es el único que tienes que usar. ¿Vale? En cuanto a las apps, ¿cómo se conectan progresivamente? El sistema, la rama española de la red PMA también expondría un único API. Cada app debe estar conectada a través de su nodo AP, que cumple 100% con la especificación estándar, y, de nuevo, independientemente de si conectamos Teams, Skype, My112, S-Visual o aplicaciones específicas, todas las comunicaciones que vienen desde una app siguiendo el estándar PMA se comunican se comunican con los 112 a través de un único API. Vale, imaginemos que están conectadas las apps, que tenemos conectadas a los PISAPs técnicamente a través de sus APIs. Ahora, ¿cómo funciona realmente? ¿Qué mensajes se intercambian entre los nodos de red? ¿Vale? Supongamos que una app española viaja por Europa, por ejemplo a Francia. Cuando el usuario de la app quiere establecer una comunicación de emergencia, su app se conecta a su nodo AP y el nodo AP se conecta a la red PMA del país, de su país. La red PMA de su país se conecta a la red PMA del país visitado. Y el sistema, la red PMA del país visitado con el sistema CAT, el sistema de despacho del país visitado. El sistema de despacho recibe la información de la app. Soy español, estoy llamando desde esta posición precisa, hablo estos lenguajes, soy capaz de escribir estos lenguajes, tengo estas discapacidades o no tengo discapacidades. El sistema de despacho decide con esa información a qué operadores conecta esa llamada y con la ayuda de qué asistencia, ¿no? qué especialistas adicionales si fuera el caso. En ese escenario, el operador que ha recibido la petición acepta la comunicación y solicita la creación de una o más salas multimedia. Las salas multimedia son como los grupos de WhatsApp o como las reuniones de Teams. Es una sala que creas a la que puedes conectar varios participantes. En este caso concreto, la red visitada entra en contacto con el API de la aplicación concreta y le dice: esta es mi sala de comunicación, dile a tu app que se conecte a ella. La app se conecta y se establece la comunicación, que puede ser audio, vídeo, texto en tiempo real, con el operador. Esa es la manera que funciona. Si se fijan, siempre hay conexión desde un entorno seguro a un entorno seguro. La clave es que hay una parte de la app, que es ese nodo AP, que está desplegado en un entorno seguro y se comunica de manera estándar. Muy bien. Hemos visto cómo pueden habilitarse estos servicios de comunicación multimedia con el 112, siguiendo la línea que marca la legislación española y europea, de una manera controlada, segura, incluso a corto plazo, teniendo en cuenta las escalas temporales. Ahora vamos a ver un poco, con más detalle, las apps. ¿Qué tipo de apps, cómo comunicamos, o qué tipo de servicios ofrecen y cómo pueden conectarse a la red PMA y a los centros de emergencia? En los últimos
15 o 20 años hemos visto que ha ocurrido un hecho importante, relevante, y es que las operadoras de telefonía ya no son las únicas que ofrecen servicios de comunicación a los ciudadanos europeos. Esto pasaba antes, pero es que ahora tenemos a los proveedores de plataformas de comunicación en Internet, que todos conocemos y todos hemos utilizado durante la pandemia, quizá más que nunca, mientras estábamos enclaustrados. Hablo de los Teams, de los Zoom, de los Skype, todos estos. Las operadoras siguen jugando un papel fundamental, porque son las que proporcionan la conectividad de datos necesaria para habilitar esas comunicaciones. Pero es innegable que estos proveedores de servicios de Internet están ofreciendo una amplia gama de servicios de comunicación multimedia que permite a los usuarios comunicarse en cualquier lugar de Europa. Nosotros lo hemos aprovechado, pero quizá todavía más el segmento de la población con discapacidades, que han visto en las apps y en estas plataformas digitales un medio de comunicación mucho más adaptado a sus necesidades, que les permite maximizar sus capacidades de comunicación aunque éstas sean limitadas, y usar canales que no necesariamente son de voz. En este contexto, ¿qué son las apps PMA? Pues son las apps que incorporan un acceso a emergencias dentro de sus funciones básicas, normales. Son aquellas que mediante una conexión a la red PMA pueden funcionar potencialmente en toda Europa, en toda la geografía donde la red PMA esté desplegada. Eso sí, las apps no pueden, como hemos dicho antes, conectarse libremente. Deben cumplir con una serie de condiciones que son las que define el estándar. Que resumo de nuevo, el proveedor de la app debe añadir un nodo AP a través del cual se conectará a PMA, que esté en un entorno seguro y sea compatible con el estándar. Y en lo que se refiere, mira, las funciones de la app pueden ser de lo más variopintas, eso está muy bien, pero en lo que se refiere a comunicaciones con los servicios de emergencia, siempre deben funcionar de la misma manera. Ese nodo AP que deben proporcionar las apps debe validarse previamente en su interoperabilidad con el resto de la red PMA a través de eventos que organiza ETSI, como los ETSI Plug Test, y a través de procesos de prueba en el marco, por ejemplo, del PMA Consortium. Muchas veces me han preguntado, además, si pienso que debería haber una única app de emergencias en Europa o en España, o si debería habilitarse el acceso a emergencias desde cualquier app que utilicemos en nuestro día a día. Mi opinión es que se pueden hacer las dos cosas, pero la verdad es que la segunda parte es mucho más importante, porque al fin y al cabo las apps son efímeras. Las que se utilizan hoy puede que mañana no se utilicen. Algunos tenéis experiencia con apps específicas de emergencia. La penetración de las apps puede ser muy grande o puede ser muy bajita. Así que mi opinión personal es que si ofrecemos a los proveedores de las apps en general, un modelo estándar, seguro, único, para conectarse a los centros de emergencia, ¿por qué no? Conseguimos una penetración 100% en la población, un modelo de trabajo mucho más seguro. Y es que lo bueno de las apps es que pueden ser específicas. Hay apps globales como Teams, como WhatsApp, como Instagram, pero también hay apps específicas que cumplen casos de uso muy importantes. Por ejemplo, hablo de las apps de rescate en montaña, de prevención de violencia de género, de servicios médicos, apps adaptadas a las diferentes discapacidades de los ciudadanos. No es lo mismo una app para una persona con sordera que una app para una persona con discapacidades cognitivas. Las apps pueden llegar a prestar un servicio muy importante a determinados segmentos de población. Y esa especificidad es lo que le convierte en un gran canal. ¿Vale?
Puede parecer que hay una lista abrumadora de apps que potencialmente pueden conectarse con los servicios de emergencia. Es importante recordar cómo controla el estándar PMEA el crecimiento de las apps. Hablando llanamente, PMEA define la manera de incluir el botoncito de emergencias en las apps o en las webs, ¿vale? Define claramente cómo deben comunicarse esas apps con los centros de emergencia de una manera unificada y controlada por los propios PISAPs. Lo repito de nuevo, el número de apps puede crecer, la manera en que éstas se comunican con el 112 no, es siempre la misma. Y en cuanto a los PISAPs, todas las comunicaciones desde las apps son iguales para ellos, vienen por el mismo API. Y el PISAP recibe a priori toda la información necesaria del llamante para saber elegir al receptor más adecuado, ¿vale? El PISAP puede crecer tecnológicamente a su ritmo, según sus recursos, sus presupuestos. Inicialmente solo tenemos voz, y está bien. Las apps reciben desde el PISAP, gracias a PMEA, que el PISAP solo puede hacer voz. Está fenomenal. A medida que vaya creciendo las capacidades tecnológicas del PISAP, puede ir comunicando a las apps: oye, yo además soy un poquito más listo hoy, puedo hacer chat, puedo hacer vídeo, o una de las dos o ninguna, o me mantengo con la voz, dependerá de mis recursos internos, ¿no? Eso funciona, está previsto en el estándar, ¿vale? Tengo que terminar porque si no nos extendemos un poquito demasiado. No quería terminar sin mencionar los Third Party Service Providers que antes ha mencionado también Fernando, y mencionar cómo se integran también en PMEA los Relay Service Providers, aquellos que ayudan a los operadores a comunicarse con los ciudadanos, ¿no? En cuanto a los Third Party Service Providers, que pueden ser estas compañías privadas, servicios de seguridad, por ejemplo, o asistencia en carretera, o Bosch, en el tema de eCall, estos Third Party Service Providers se comunican con el PISAP o se consideran en PMEA como originarios, potenciales originarios de comunicaciones. Al fin y al cabo, como si fuera una app, ¿de acuerdo? Una app que intenta establecer comunicación con el 112. La particularidad es que la app no solo informa sobre quién está llamando. Yo, o empresa privada, llamo porque hay una emergencia, sino que además ofrece la manera de transmitir la información sobre el llamante en apuros, sobre el llamante sobre el que quiere hablar, la posición, dónde está, qué problemas médicos puede tener, qué constantes vitales ha medido, ¿de acuerdo? Así que, por diseño y de origen, PMEA está considerando también la participación, la potencial participación de estos Third Party Service Providers, que por otra parte pueden llegar a ser necesarios para filtrar llamadas en algunos casos. Y en cuanto a los Relay Service Providers, estos proveedores de servicios que ayudan a gestionar la comunicación con los ciudadanos, como los intérpretes de lenguaje de signos, PMEA los considera como potenciales receptores de la información, receptores de las comunicaciones. Recordemos que PMEA permite hacer llamadas multiparty, así que un operador que está encargado de responder esa comunicación puede invitar a las salas a uno o más ayudantes, participantes en la comunicación que pueden ayudar a gestionarla. Intérpretes, traductores. Y además hay un hecho importante que puede venir muy bien para las futuras evoluciones, que es que abre la puerta a la inteligencia artificial. Ya estamos aplicando hoy en PMEA algunos servicios de inteligencia artificial que traducen automáticamente el texto o la voz y subtitula. Por ejemplo, el mundo de la inteligencia artificial está evolucionando muy rápido. Igual que los participantes en las salas de comunicación PMEA pueden ser personas, y deben ser personas, las ayudas pueden venir también de la inteligencia artificial. Termino recordando que existe un PMEA Consortium que está formado por todos aquellos centros 112 europeos, esos proveedores de la red PMEA y esos proveedores de apps que quieren participar en la evolución de las capacidades de la red. La web del PMEA Consortium es pmea.help y que nosotros de Veryware estamos en el stand B18
para charlar sobre cualquier cosa que consideren de interés. Estaremos hasta el viernes por la tarde. Nada más por mi parte. Abrimos, si les parece, el turno de preguntas y respuestas. Es un tema más nuevo, probablemente tenga más preguntas asociadas. ¿Alguien? Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. De nuevo decirles que estamos por aquí y que agradecidísimos de haber podido presentar esto. Muchas gracias.